Familia, tengan muy buenas noches, que el Señor me los bendiga. Una vez más estamos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, dándole honra y gloria por todo lo bueno y maravilloso que es en nuestras vidas. Bien, a esta hora venimos siempre aprendiendo de los salmos y ahora vamos a leer lo que es el Salmo 79. Salmo 79. Este es un salmo de Asaf y prácticamente en este salmo vamos a ver cómo el pueblo o cómo el profeta se lamenta por la destrucción de Jerusalén. Así que vamos a leer la palabra de Dios. Bien, vamos a leer la palabra de Dios tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice así: Oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombros, dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos a las bestias de la tierra. Derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén, y no hubo quien los enterrase. Somos afrentados de nuestros vecinos, escarnecidos y burlados los que están en nuestros alrededores. Dice en la otra versión: Dios nuestro, naciones enemigas nos han invadido, han entrado a tu santo templo y han dejado en ruinas a Jerusalén. Mataron a tus fieles servidores y echaron sus cadáveres al campo, para que los devoren los buitres y las bestias salvajes. Por toda Jerusalén derramaron la sangre de los muertos, y a los muertos nadie los entierra. Los pueblos vecinos se burlan de nosotros. Somos el blanco de sus burlas. Vamos a leer hasta el versículo 4. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias Señor te doy por esta hora, gracias por este día que nos has dado, gracias por la oportunidad de vida que nos das y gracias también porque hemos tenido oportunidad para presentarnos delante de tu presencia, para rogarte perdón, misericordia Señor por nuestras faltas, por nuestros pecados, por nuestros malos deseos, por nuestras malas intenciones. Señor, que seas tú por favor obrando en nuestras vidas para que nos ayudes cada día Señor a seguirnos purificando a través de tu palabra y el poder del Espíritu Santo para ya no cometer tantos errores. Asimismo Señor, te clamo por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros cónyuges, por nuestros hermanos en carne, por nuestros hijos, nietos y bisnietos, como también por nuestras madres y padres, Señor, por cada uno de nuestros tíos, primos y sobrinos. Igualmente, Señor, oramos por cada uno de nuestros suegros y cuñados, donde quiera que se encuentren. Papito lindo, que tu mano poderosa de sanidad los guarde, los proteja, les ayude también a salir adelante en cualquier situación que están pasando, y que seas tú, por favor, Señor, fortaleciéndonos a través de tu palabra y el poder del Espíritu Santo para seguir adelante y no desmayar, Señor, por causa de los problemas o las dificultades o por las trampas que muchas veces el enemigo, Señor, quiere tender delante de nuestros pies. Así que en el hueco de tu nombre, de tu mano nos depositamos, Señor, y que seas tú también bendiciendo a nuestro país, El Salvador, con todos los que habitamos a lo ancho y a lo largo de nuestra nación, y por cada uno de nuestros compatriotas y hermanos en Cristo, fuera de nuestras fronteras patrias, que los guardes, que los protejas y los bendiga. Así que desde ya, Señor, nos depositamos en el hueco de tu mano, y sé tú, por favor, iluminando nuestra mente y nuestro corazón, Señor, a través del poder del Espíritu Santo, para poder entender y hablar de esta palabra que ahora corresponde, Señor, al Salmo 79. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado y orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, como decía,
vamos ahora a hablar de lo que es el Salmo 79. Y lo podemos ver que en los primeros versículos, como decía, está hablando al respecto de lo que es pues la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo, e incluso la contaminación que los gentiles, así como Antíoco Epífanes, llevó en el Antiguo Testamento para poder hacer aquella cosa horrenda de poner un ídolo, o sea, a Júpiter, al ídolo Júpiter, lo puso dentro del templo y contaminó el templo también con rociar ese caldo de cerdo en el lugar santo. Así también Jerusalén fue conquistado allá por el año 586 por Nabucodonosor y fue destruido. O sea, hubieron muertos, hubo destrucción de la ciudad, los muros, y aún el templo fue destruido. Igualmente con el Imperio Romano, en el año 70 después de Cristo, cuando es quemado, incendiado, y que las únicas ruinas que quedan ahora del templo de Jerusalén pues es el muro de los lamentos, en donde todos los judíos, bueno, ahí prácticamente llegan todos, religiosos y también evangélicos, judíos y evangélicos, las iglesias, cuando tienen la oportunidad de ir a Jerusalén, pues también visitan esas ruinas que son pues los únicos vestigios que hay del templo de Jerusalén. O sea, de que esta profecía, cuando escriben este salmo, lo escribe Asaf, pues posiblemente eso no había sucedido, solamente pues el Espíritu Santo le hizo escribir para que estas cosas posteriormente se pudieran conocer a través de la historia, todos los procesos que Jerusalén ha llevado. Entonces, pues como dije, esta es una profecía cumplida, pero aún falta la última, que es cuando el anticristo tome el control de todo el mundo, e incluso pues va a querer destruir a Jerusalén, y es ahí donde el pueblo de Israel, incluso hoy pues todas las iglesias, bueno, no todas las iglesias, pero la mayor parte de los evangélicos, clamamos por el pueblo de Israel, le clamamos porque es un mandamiento que hay en el Salmo 122. Así que por el momento pues esto es lo que nosotros podemos aprender de esta parte, que prácticamente están haciendo lamento por la destrucción del pueblo de Jerusalén, o del templo de Jerusalén, lo cual también lo profetizó Jeremías. Recordemos que Jeremías también pues en aquellos días, cuando él profetizaba y hablaba de la verdad, que no se unieran a Babilonia, a Egipto, perdón, y que mejor se sometieran al yugo de Babilonia porque no les iba a pasar nada. Sin embargo, muchos no quisieron hacerle caso, y ahí surgieron unos falsos profetas que tildaban de contrario a Jeremías, y por eso pues Jeremías fue apresado, luego fue metido en un pozo, y cuando es conquistado Jerusalén, pues lo sacan de ese pozo por este Darío. Así que podemos aprender, como dije, que este salmo nos enseña parte de la profecía que ya pasó, pero también de la futura profecía para el tiempo final, lo que será en el periodo al final de la gran tribulación, en donde Israel también se lamentará y clamará a nuestro Padre Celestial por lo sucedido. Ahora bien, del 5 en adelante podemos ver que está hablando prácticamente de implorando la ayuda, o sea, clamándole a nuestro Padre Celestial por su ayuda, por su liberación, e incluso pues para que castigue a sus enemigos. Así que lo vamos a leer del versículo 5 en adelante. Dice así: Dios nuestro, ¿cuánto más tendremos que esperar? ¿Vas a estar siempre enojado y ardiendo de enojo como el fuego?
Y dice el 6, enójate entonces con las naciones que no quieren reconocerte. Enójate con los reinos que no te reconocen como Dios. A Israel lo han destruido, al país lo han dejado en ruina. No nos tomes en cuenta los pecados del pasado. Muéstranos tu amor y ven pronto a nuestro encuentro, pues grande es nuestra miseria. Recordemos que los asirios, los romanos, los medos persas, y como decía Antíoco Epífanes, conquistó Jerusalén, conquistó Israel, conquistó la tierra prometida, aunque al parecer, según la historia, Antíoco Epífanes no llegó como un guerrero, sino que llegó como una persona pacifista. Llegó pues a elogiarlos por todo lo que tenían, ¿verdad? Y al principio, pues según la historia, les permitió seguir haciendo sus rituales, pero posteriormente, dice él, hasta aquí. O sea, igual, o sea, él es un tipo, Antíoco Epífanes es un tipo del anticristo. Que el anticristo viene como pacifista, como un pacificador durante el periodo de la semana 70, los primeros 3 años y medio. Él viene, se presenta como el libertador, se presenta como el pacifista, detiene la guerra, que en ese momento ya está pues, o sea, el país prácticamente, el mundo, más bien dicho, se encuentra en guerra. O sea, vamos a hablar del Medio Oriente, así como están en estos momentos, que hay guerra entre Ucrania, Rusia, Israel, contra todos los pueblos vecinos, los árabes, e incluso pues a los hutíes, a Irán, y incluso pues hasta parte de Egipto y todo eso. Entonces, o sea, los iraníes, que son siempre los medos persas, siguen todavía en pie de guerra en contra de Israel, pero hasta el momento no han podido destruirlo. Entonces, ¿por qué? Porque el favor de nuestro Padre Celestial aún está con Israel y seguirá estando hasta su segunda venida. Bien, entonces aquí lo que estamos viendo es que ellos les dicen, los israelitas, pues, o sea, Asaf, en nombre del pueblo, está diciéndole, ¿cuánto más tendremos que esperar? ¿Vas a estar siempre enojado y ardiendo de enojo como el fuego? O sea, le hacen las preguntas. ¿Cómo nosotros posiblemente hoy en día le podemos decir al Señor, ay Señor, ¿y hasta cuándo me vas a responder? Señor, ¿hasta cuándo me vas a ayudar? Señor, ¿hasta cuándo me vas a sacar de esta situación difícil? O sea, que estas preguntas que las hace Asaf en nombre del pueblo, también las hace la iglesia. Las hacemos todos y cada uno que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador personal y que en algún momento estamos pasando por situaciones difíciles y le preguntamos al Señor, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a derramar la bendición? ¿Hasta cuándo me vas a quitar esta enfermedad? ¿Hasta cuándo vas a hacer el milagro para que mis riñones, para que mi corazón, para que mis oídos, para que mis ojos, para que mi olfato, mi garganta y todas las enfermedades o por cualquier órgano interno que le estemos clamando al Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo me vas a quitar este cáncer? ¿Hasta cuándo me vas a quitar esta insuficiencia renal? ¿Hasta cuándo voy a soportar esta enfermedad? Que los dolores y todo lo que me abate. Señor, ¿hasta cuándo? O sea, que esta misma pregunta aún se sigue haciendo hoy en día. Le preguntamos al Señor, ¿hasta cuándo? Bueno, hasta que Él tenga la misericordia de cada uno de nosotros, porque inclusive aquí la petición, como dice del versículo 6 en adelante, es, enójate entonces con las naciones, dice, que no quieren reconocerte, enójate con los reinos que no te reconocen como Dios. Aquí hablamos prácticamente de todas las naciones del mundo que aún se ponen en contra del Evangelio. Y vamos a decir, todo el sistema religioso hoy en día no está a favor del Evangelio, sino está en contra. Todo el sistema religioso, de donde quiera que venga, está en contra de la iglesia evangélica. La iglesia evangélica, porque hay muchas iglesias que se dicen llamar evangélicas, pero no lo son. Entonces, contra esas iglesias el enemigo no tiene nada en contra, pero con la verdadera iglesia evangélica, con la que obedece la palabra, aprende de la palabra, entiende de la palabra, se deja guiar por la palabra y el poder del Espíritu Santo, contra esa iglesia, o sea, la iglesia verdadera de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe? La iglesia verdadera no es ninguna denominación. Denominaciones abundan y existen a diestra y siniestra.
bueno, en cada colonia o en cada ciudad hay, por decirlo así, hay hasta cientos, ¿verdad? Tal vez en los pueblitos pues pueden haber, digamos, hablando de la ciudad de Soyapango, podrían haber quizás unas 200 o quizás más iglesias, desde casas de oración hasta lugares que tienen pues sus templos ya construidos. Pues pueden haber quizás por ahí entre 250, supongo yo, un número como ese. Pues sí, porque la ciudad no es tan grande. Sin embargo, ahora con todo lo que ha pasado y que han agrandado de esto, pues posiblemente hayan más, ¿verdad? O sea que para eso tendríamos que hacer un recuento de colonia en colonia, ¿verdad? O que alguien dijera, bueno, voy a mandar que en algún cantón, en alguna colonia, y comiencen a hacer la cuenta de cuántas iglesias habemos en este lugar. Entonces, hay un montón, pero no toda la iglesia es evangélica, no toda la iglesia cree en la palabra, no todas las iglesias están creyendo en la dirección del Espíritu, sino que muchos se están dejando guiar por la filosofía humana. Por eso dije, la verdadera iglesia evangélica va a tener problemas en aquel entonces, porque el anticristo va a querer borrarlos y la nueva religión que se va a levantar, pues va a estar en contra. Entonces, ahora dice el profeta, enójate, o sea, que está pidiendo la destrucción de todas aquellas naciones o aquellos pueblos, aquellas etnias, aquellos grupos que están en contra de Israel. Entonces, ¿cómo están en contra de la iglesia? Entonces, por eso digo que ellos en estos versículos después, pues sí, después de que han sido destruidos, que el templo ha quedado en ruina, en la ciudad también, o sea, la quemaron a fuego, digamos, después del año 70, que de ahí tuvo que salir huyendo todo el pueblo de Israel, fue esparcido por el mundo europeo y hasta a América, vinieron unos, inclusive Cristóbal Colón era un judío, y él, otro judío, según una historia, no la historia común que a nosotros nos han dicho que fue la reina quien le dio el dinero, que estaba en quiebra y le dio la corona. No, según fuentes informativas, digamos, de parte de los hebreos, pues prácticamente fue otro judío que estaba en una buena posición y fue la que le compró o le dio el dinero, le ayudó a comprar las 3 embarcaciones con las cuales vino a América a descubrir, y traía todos los judíos, no eran presos, eran judíos que estaban amenazados a muerte. Allá cuando vino a bajarse, cuando salió de Puerto de Palos, de España, de allá, entonces esos eran judíos, y Cristóbal Colón no venía para América, él iba para la India, porque era un lugar en donde hasta allá no llegaba la famosa pues destrucción en contra del pueblo de Israel, cuando las cruzadas, de eso venían huyendo y vinieron a parar aquí por casualidad a Centroamérica. Entonces llegan prácticamente ya sea a Cuba o la otra isla que está por ahí. Entonces llegan y de ahí comienzan a llegar pues hasta Centroamérica, y vinieron también llegaron a El Salvador, como llegaron a México, y posteriormente pues de ahí siguieron avanzando hasta llegar a todo América Latina. Entonces a toda la América todo el continente americano, porque desde Canadá hasta allá abajo al Cabo de Hornos, todo es el continente americano. Entonces fueron judíos los que vinieron no a conquistar, sino que ellos venían buscando una tierra donde poder establecerse. Claro, encontraron pues la resistencia de los nativos, y al mismo tiempo pues luego viene España y manda un ejército, ¿verdad? Y es donde es introducida la religión romana católica aquí en nuestro mundo. Entonces desde ahí viene la historia. Entonces ahora pues cuando ve Asaf todo el problema, toda la destrucción de Jerusalén, le dice, ahora enójate con ellos, como quien dice, ahora Señor, dales. Claro, el Señor ya hizo su parte, porque inclusive sabemos que Babilonia, después de que destruyó a Jerusalén, también Babilonia fue destruida. Babilonia hoy no existe como una nación. Babilonia prácticamente
estaba pues en la parte, la luna fértil se le llama a esa parte, entre el río Éufrates y el Tigre. En esa parte estaba Babilonia, y de ahí pues es que Babilonia deja de existir como una ciudad. Ahora existe la Babilonia religiosa, y es todo el sistema religioso encabezado por el romanismo. Entonces ahí es donde comienza esta situación, y ahora le dice: enójate con esas naciones. ¿Por qué? Porque dice: porque no quieren reconocerte. Enójate con los reinos que no te reconocen como Dios. O sea, la religión habla de Dios, habla de Cristo, dicen sí, hay un Dios, sí, Jesucristo, pero no lo obedecen, ni quieren creer en lo que la palabra dice. Entonces se le está diciendo. Sin embargo, todos sabemos que el Señor pues no ha hecho esa parte, porque eso va a ser hasta en su segunda venida, cuando haga pues derrame su ira contra todas estas naciones. O sea que este versículo podríamos decir que también se está refiriendo para cuando, para el final de la gran tribulación, cuando Israel también esté a punto de ser destruido por el anticristo, y entonces el anticristo va a ser destruido, no destruido, sino que va a ser lanzado al lago de fuego con el falso profeta y el falso Mesías. Serán lanzados al lago de fuego en su segunda venida. Entonces, por eso dice: y como no lo quiere, como que se enoje contra los reinos que no los reconocen como Dios. Ya el Señor ha hecho parte de esta profecía cumplida anteriormente, pero falta la parte final de la semana 70, en donde va a destruir y a condenar a todos los opositores de Israel, a todos los opositores del Evangelio, incluyendo aquellos que muchas veces queremos jugar con el Señor a través del Evangelio. Así que en el 7 dice: a Israel lo han destruido, así como fue destruido anteriormente por la conquista que hicieron prácticamente los 5 imperios que han existido, incluyendo a Babilonia, los medos persas, los romanos, los babilonios, no sé si ya lo mencioné. Entonces, y luego pues por último lo que hicieron los romanos. Entonces, 5 imperios que han metido mano en contra de Israel, pero hasta hoy el último imperio se desvaneció, no fue conquistado, pero se va a volver a armar, se va a volver otra vez a reconquistar. Y muchas de los estudiosos hablan que por eso la guerra entre Ucrania y Rusia es para volver a unir a las 25 a las 25 repúblicas que existían en la Unión Soviética, y eso también va a formar parte del imperio que se va a levantar con el anticristo, porque cuando se le llama la bestia es porque va a estar enfrente de un reino mundial. Entonces ahí prácticamente todo el reino romano va a volver a activarse, ¿verdad? Porque eso es lo que va a suceder. Así que por eso dicen el 7, a Israel lo han destruido, el país lo han dejado en ruinas. O sea, que así como fue en el pasado, así también será en el futuro, con la intervención del anticristo, porque el tercer templo que se va a levantar posiblemente lo destruya o como lo va a contaminar, porque él se va a sentar ahí como Dios. Entonces posiblemente se pueda estar refiriendo tanto a una destrucción física como a una destrucción espiritual, porque el falso Cristo, el anticristo, viene a sentarse y a hacerse pasar como el Hijo de Dios, o sea, nuestro Señor Jesucristo, o sea, va a hacer pasar por el Mesías. Y luego dice el 8, no tomes en cuenta los pecados del pasado, muéstranos tu amor y ven pronto a nuestro encuentro, pues grande es nuestra miseria. Mire, no hay ocasión más grande para podernos confesar delante del Señor como pecadores, cuando por nuestras malas decisiones, por nuestras malas direcciones, nos metemos en problemas y estamos en una situación difícil, o cuando estamos bien, aún conociendo de la palabra, pero viene el Señor y nos da quizás una buena bendición, ¿verdad?
y ya decimos que no tenemos necesidad de ir a la iglesia, no tenemos necesidad de buscarlo a Él, no necesitamos de Él porque ahora como ya hay riqueza, entonces allí también el hombre se olvida de Cristo. Entonces, pero aquí Israel, después de haberle obedecido al Señor, ahora le está implorando y le dice, no tomes en cuenta los pecados pasados. O sea, que así como a nosotros nos ha perdonado todos nuestros pecados, todas nuestras rebeliones, toda nuestra mala manera pasada de vivir, el Señor ahora ha borrado nuestros pecados, nos ha purificado, nos ha limpiado, nos ha lavado, pero aún así muchas veces nos estamos rebelando en contra de Él. ¿Por qué? Porque queremos vivir de acuerdo o hacer las cosas de acuerdo como nosotros creemos que es conveniente. Y como digo, que muchas de las cosas por las cuales el hombre deja de seguir al Señor, muchas veces es por lo económico. Porque cuando estamos en la miseria, cuando estamos en la pobreza, cuando estamos que no tenemos ni para comprar pues una tortilla, una libra de sal, una libra de frijol o de arroz, bueno, no tenemos nada en la cocina para comer. Y entonces es ahí cuando le clamamos y le decimos, Señor, compadécete de mí. Entonces no recuerdes todo lo malo que he hecho delante de tu presencia, por mis malas decisiones, por mis malas actuaciones, mis malos pensamientos, mis malos deseos. Señor, perdóname, ¿verdad? Y acordémonos que como el Señor, cuando ve que de verdad, de corazón, nosotros le estamos pidiendo perdón, ¿qué hace Él? Está bien, nos perdona. Por eso muchos dicen, o alguien decía, es que tenemos a un Dios alcahuete, que siempre nos perdona. Claro, cuando hay sinceridad, cuando hay honestidad, cuando hay integridad, claro, el Señor se apiada. Y tenemos, por decirlo así, tenemos el ejemplo del mismo Israel. Tanto en el tiempo pasado como aún hoy en día. Bueno, hoy en día prácticamente Israel no es totalmente espiritual. Israel tiene mucho religioso en este momento. Son pocas las iglesias evangélicas que hay en Israel. Son pocos también. Cuando digo son pocos es porque no llega, pero quizás ni a 3/4 o ni a la mitad de la población que sean evangélicos. No hay. Porque igual que en nuestro país. Aquí algunos dicen, no, ya somos el 40, otros dicen somos el 50, algunos se atrevieron a decir somos el 60, pero la verdad es que no todo, así como Israel, no todos creen en Jesús, igual aquí en El Salvador. Muchas personas detestan el Evangelio, detestan oír de Jesucristo, detestan que uno les predique o hable, ¿verdad? E incluso cuando uno está en lugares públicos, que lo vean con una Biblia o lo vean con un uniforme que lo esté identificando, que es un evangélico, ¿sabe? La gente le hace mala cara. Entonces, así estamos. Entonces, por eso dice, no nos tomes en cuenta los pecados del pasado, muestra tu amor y ven pronto a nuestro encuentro. O sea, que ahora le están clamando a esta oración, podríamos decir, es un verdadero arrepentimiento de Israel, como lo hacemos muchas veces nosotros. Entonces dice, ven a tu encuentro, pues grande es nuestra miseria. Mire, qué difícil cuando oramos, cuando le suplicamos, cuando estamos en una situación difícil y sentimos que nuestra oración no es escuchada por nuestro Señor Jesucristo o por nuestro Padre Celestial, que no es escuchada. Entonces es ahí donde viene esa angustia. Por eso dice, ¿verdad? Que sálvanos. Por eso dice en el 9, Dios y Salvador nuestro, ayúdanos. Es que mire, cuando, decía alguien, cuando estamos topados al cerco, cuando estamos en una cárcel, cuando estamos en un hospital, que sentimos que ya la vida se nos va, es ahí cuando tú y yo, mi querido hermano, de verdad nos postramos en pensamiento, en alma y en espíritu. No importa si lo hacemos parado, acostado, de rodilla, tirado al suelo, no importa cómo lo hagamos, pero es el único momento cuando en realidad hay una sinceridad en nosotros, y es ahí donde nosotros nos convertimos muchas veces en verdaderos hijos de Dios, porque en ese momento nos arrepentimos de todo, hasta por las malas miradas que hemos hecho. Nos arrepentimos y le decimos al Señor, perdónanos. Por eso, ahora, Señor, yo me estoy confesando delante de ti.
Está diciendo el profeta, como pueblo yo me estoy confesando delante de ti. Como iglesia también cada uno de nosotros tenemos que confesarnos delante del Señor y decirle, Dios y Salvador nuestro, ayúdanos. Mire, van a venir momentos en los cuales vamos a tener que postrarnos, tirarnos al piso, y entonces vamos a bramar quizás como aquellas mujeres que están a la hora de parir, ¿verdad? Que en ese momento muchas mujeres ahí se acuerdan del Señor, ¿verdad? Pero antes a veces no se acuerdan. Entonces así vamos a estar todos. Por eso dice, a Dios y Salvador nuestro, ayúdanos por lo grandioso que eres. O sea, está este versículo está diciendo, no es que no hay un Dios más que tú, no hay un Dios más grande que tú, no hay a quien podamos recurrir, solamente eres tú, Señor. Entonces, por eso digo, cuando la iglesia está clamando, cuando están dificultades, entonces hay sinceridad en el corazón del hombre, hay una integridad y el Señor escucha. Pero cuando somos mediocres tampoco nos va a escuchar el Señor. Y sigue diciendo, líbranos y perdona nuestros pecados. Es que dije, no hay momento, no hay momento en el cual nosotros no podamos clamar, pero especialmente cuando estamos en una situación difícil. Ahora dice el 10, ¿por qué tienen que decirnos las naciones enemigas? Dios ya los ha abandonado. ¿No ves que han matado a tu pueblo y han derramado su sangre? Cóbrales su muerte, haz que esas malvadas naciones sufran por la muerte en carne propia. Y a nosotros, déjanos ser testigos. O sea, este versículo se puede aplicar también al final de la gran tribulación, porque Israel va a ver con sus propios ojos cómo el Señor derrota a sus enemigos, cómo el Señor los destruye, cómo el Señor va a destruir ese montón de armamento que están en contra de Israel y en contra de nuestro Señor Jesucristo, porque le quieren hacer la guerra para que no vaya. O sea, estamos hablando del final de la guerra de Armagedón, de ahí estamos hablando. Entonces dice, por eso dice, vaya, si bien es cierto, el pueblo de Israel ha vivido en toda la historia mucha muerte. En la Segunda Guerra Mundial fueron 6 millones de judíos los que murieron aproximadamente. En todas las conquistas siempre hubieron muertos, más que todo cuando los asirios incluso llegaron a Israel, los mataron a lo que es conquistaron y mataron a tanto israelita de las tribus del norte. También cuando vinieron pues a Jerusalén, igualmente hubo muertos, y por eso dice, Señor, han derramado la sangre, la carne la dieron a los animales salvajes, a los perros, a las aves, a los buitres, y no hubo quien los enterrara. ¿Por qué? Porque no había tiempo, y porque el que estaba vivo tenía que ver cómo escapaba por su vida. Entonces, por esa razón, dice así, ¿verdad? ¿Por qué tienen que decirnos las naciones? Entonces, y ahí fue, por ejemplo, Edom fue una de las naciones que cuando leemos tanto en los profetas menores como en los mayores, ahí encontramos cómo Edom también se puso al lado de los enemigos de Israel, e incluso también peleó en contra de ellos. Por eso Edom fue destruido. Entonces, ahora está diciendo, Señor, ¿qué no ves? Primero dice el versículo 10, ¿por qué tienen que decirnos las naciones enemigas? Dios ya los ha abandonado. Porque eso dicen. Incluso dicen ahora de cualquier evangélico que esté pasando una situación difícil o esté en pobreza, en calamidad, y dicen, ¿a dónde está tu Dios? Así nos dicen, ¿a dónde está tu Dios? ¿Por qué no vas a Él? Por eso, mire, por eso es que nosotros no debemos, como decía alguien, no debemos de pedirle pan al hambre al incrédulo. No tenemos que rogarle a un incrédulo, a un opositor del evangelio que nos ayude. No, vamos a Cristo, porque Él es el único que nos ayuda y nos da la oportunidad de salir adelante y en victoria. Entonces a Cristo tenemos que clamarle. Pero cuando le pedimos ayuda a un incrédulo que dice, ¿y dónde está tu Dios? Pues que no vos sos el evangélico, que no vos sos el pastor, sos el predicador, sos el que guía a las ovejas para que vengan a los pies de Cristo. ¿Y por qué está en calamidad? Por eso digo, no tenemos que pedirle, decía esa persona, pan al hambre.
y todavía le dice, ¿no ves que han matado a tu pueblo y han derramado su sangre? Cóbrale su muerte. O sea, este versículo se va a cumplir como una profecía final al final de la gran tribulación, o sea, en la segunda venida de nuestro Cristo de la gloria celestial. Dice, haz que esas malvadas naciones sufran la muerte en carne propia. Y eso es lo que va a pasar con Rusia, eso es lo que va a pasar con China. Bueno, eso va a pasar con los 200 millones de soldados que vienen en contra de Israel a quererle hacer la guerra primero a Cristo y también a Israel, porque a Israel lo quieren destrozar. Entonces, y ahí, si nosotros leemos Ezequiel del 37 hasta el 39, nos damos cuenta cómo el Señor va a hacer para atraerlos a que todos esos ejércitos vengan a morir. ¿A dónde? Alrededor, o sea, en Megiddo, en el valle Megiddo. Ahí va a ser la gran matanza, en donde la sangre va a llegar hasta las jáquimas de los caballos, y ahí van a morir grandes y pequeños, esclavos y libres, como dice la persona, la palabra, serán muertos. Ahí van a morir todos esos ejércitos que van a ser comandados por el anticristo. Entonces, por eso dice, y han derramado su sangre, cóbrele su muerte. Haz que esas malvadas naciones sufran la muerte en carne propia, y a nosotros no, déjanos ser testigos. Ahí Israel va a ser testigo. De la iglesia no, porque la iglesia ya ha sido levantada, el Señor ya la ha llevado al cielo, nuestro Señor Jesucristo ya nos ha ido a presentar como la esposa delante de nuestro Padre Celestial, y vamos a estar durante ese periodo de 7 años, pues, viendo el rostro de nuestro Padre y viendo el rostro de nuestro Señor Jesucristo, y le estaremos alabando, porque Cristo va a ser coronado como Rey y va a recibir toda autoridad para venir a juzgar a la tierra. Posteriormente, al final de los 7 años, viene a juzgar a todas las naciones incrédulas. Ahí se va a cumplir este versículo. Ahora dice el 11, escucha por favor las quejas de los prisioneros y salva con tu gran poder a los condenados a muerte. Israel prácticamente lo cercan al final de la gran tribulación, lo cercan, los hacen prisioneros, así como lo hicieron los asirios, que cuando llegaron a Jerusalén lo cercaron por un periodo de 3 meses o 3 años, y que ahí ellos tuvieron que comerse a sus hijos, los que se iban muriendo, tuvieron que comérselos, comían el excremento de las palomas, hacían las bolitas y con eso se alimentaban. O sea, es que el pueblo de Israel, si lo vemos bajo un punto de espiritual, no, hombre, Israel ha sufrido consecuencias más grandes, bueno, no más grandes, pero ha sufrido consecuencias, igual que la iglesia primitiva, igual que muchas iglesias evangélicas ahora en el Medio Oriente, que han sufrido la destrucción de sus templos y las muertes de todos aquellos que confiesan de que Jesús es su Salvador personal. Entonces, aquí, como dice, escucha por favor las quejas de los prisioneros y salva con tu gran poder a los condenados. Aquí podríamos estar hablando de aquellos que han sido apresados y están condenados a muerte. Sabemos que en el último momento de la gran tribulación el anticristo va a decapitar muchos evangélicos, muchas personas que no se quieran poner la marca. Entonces van a ser decapitados, son condenados a muerte. Y también podríamos decir que también todos aquellos que murieron en la persecución, inclusive ahí va a ser la venganza de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice el 12, Dios nuestro, haz que nuestros vecinos sufran en carne propia las ofensas que te han hecho. Mire, ¿quiénes van a sufrir las consecuencias? Empezando por los árabes, y finalizando con todos los religiosos, habidos y por haber. Ahí, especialmente el anticristo, cuando haga una sola religión, ahí van a ir testigos de Jehová o los TJ, ¿verdad? Van a ir los creciendo en desgracia, van a ir los romanos, los católicos romanos,